Buenas tardes, bienvenidos al programa Una Mirada al Autismo. Les saluda Jessica Bedoya, miembro de la Fundación Sendero Azul, transmitiendo desde Guayaquil, Ecuador, por el canal RBP TV Digital. El tema de hoy es estructura cognitiva y estructura subjetiva en el TEA. Les recordamos que este programa llega a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho de Ecuador. Es importante para los padres conocer bajo el punto de vista del profesional a qué es susceptible de ser educado cognitivamente, las habilidades, el aprender a saber las emociones, cómo se siente y cómo se tramitan las emociones de su hijo TEA. Y es por esto que hemos invitado a Rodolfo Rojas Betancourt. Él es psicólogo clínico, magíster en psicoanálisis con mención en educación y magíster en psicoanálisis con mención en clínica psicoanalítica. Realizó un doctorado en psicología. En cuanto a su experiencia, fue director de Niñez y Adolescencia, Ministerio de Inclusión Económica y Social, Subsecretaría de Protección Familiar, director del Centro para Adolescentes Infractoras Femenino de Guayaquil, Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. Director Nacional de Educación Especial e Inclusiva, Ministerio de Educación Quito. Y actualmente, docente investigador a tiempo completo, Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Bienvenido, Rodolfo, a nuestro programa Una Mirada al Autismo. Gracias por estar aquí. Buenas. Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Sí. Rodolfo, ¿cuál es la diferencia entre la estructura cognitiva y la estructura subjetiva en el TEA? Sí, mira, justamente este tema me gusta mucho, me interesa mucho porque creo que podría ayudar un poco a abordar mejor ciertas problemáticas, ¿no? La estructura cognitiva creo que es un poco más lo que, o sea, digo creo porque voy a apelar justamente a las personas, a los padres de familia. Me dicen que esto está dirigido sobre todo a padres de familia de hijos con autismo, ¿no? Entonces, apelo a, digamos, ¿no? Me corrigen, digamos, si me equivoco, o aclaramos, o vamos construyendo justamente en este punto. Entonces, mi intuición, digamos, ¿no? Es que justamente la estructura cognitiva es un concepto un poquito más asequible, ¿no? Que lo tienen un poco más a mano, que es básicamente la educación, digamos, ¿no? Es lo que se sabe, digamos, en la pedagogía moderna, es justamente se parte de una evaluación, ¿no? Para saber qué es lo que se conoce para poder construir el nuevo conocimiento, digamos. Entonces, esa es lo que se conoce, es la estructura cognitiva, lo que ya está, digamos, como conocimiento, como saber, como habilidades, ¿no? Y entonces, a partir de esto, digamos, que podremos un poquito hablar y construir, ¿no? Quisiera que abordemos y avancemos un poquito más a pensar otra dimensión, digamos, de la psique, dentro del campo como en los griegos, la psique, el alma, digamos, ¿no? Psiquiatría, psicología, sí, el campo de los psi, ¿no? De la psique, el estudio del alma, digamos, ¿no? Otra dimensión, digamos, ¿no? Otro eje que, digamos, que quisiera traer, digamos, a partir ya de la educación que hablábamos, es justamente el de la estructura subjetiva, como puede sonar así un poquito extraño, digamos, pero no es otra cosa, digámoslo así, un poco para comenzar la conversación, los sentimientos, ¿no? El sentir, digamos, del ser humano, que es otra sustancia, digamos, y es algo que no se toma muchas veces en cuenta. A veces si lo pensamos un poquito decimos sí es verdad, pero me parece que justamente a la hora de ver cómo ir trabajando con los niños, ¿no? En general, y con chicos autistas más importante aún en particular, diría, este tema podría ayudar mucho porque justamente afina un punto para poder saber qué es lo que es susceptible de ser educado y qué es lo que es susceptible de trabajarlo de otra manera. ¿Sí? Que hay que tramitarlo como, bueno, y iremos conversando un poquito esta hora alrededor de eso, ¿no? Porque se tiende a confundir y a pensar que todo es educable, ¿sí? Y no es así realmente, hay cosas que hay que darle otro trámite, ¿sí? Vamos a ver incluso con ejemplos que también nos llevan a los adultos y a las personas que no tenemos autistas para después poderlo llevar a ellos y pensarlo, porque eso está un poquito más problematizado, pero al nosotros tener esto más claro, nos va a permitir justamente poder abordar de mejor manera ciertas problemáticas. Entonces, eso. Rodolfo, ¿y cómo es la estructura cognitiva en una persona con autismo? Bueno, en ese punto realmente no es que hay muchas diferencias con el resto. Bueno, vamos a ir viendo, digamos, ¿no? Lo que decía hace un momento, ¿no? En una clase, digamos, bajo la pedagogía moderna, lo importante sería evaluar para saber qué es lo que se conoce, digamos.
esa estructura cognitiva en el autista, digamos, también, digamos, qué es lo que conoce o sabe, digamos, pero ahí viene, digamos, ¿no? Ahí viene el tema de lo propio, digamos, de este grupo de personas, digamos, de ahí, más allá de eso, incluso toca ir a cada uno, porque cada uno va a ser distinto, digamos, no hay dos autistas iguales, no hay dos adultos iguales, no hay dos personas iguales, pero, entonces, pero por ejemplo, algo que sí suele ser muy común, digamos, es justamente el tema de cómo está afectado el lazo social, digamos, ¿no? Como hay una defensa, digamos, alrededor de no querer a ceder al lenguaje, de no dejarse, de no hacer propio el lenguaje, por ejemplo, entonces eso, claro, dificulta a veces que se interiorice el conocimiento o el saber. Entonces, a veces la estructura cognitiva cuesta, digamos, sacarla adelante. Y, digamos, ahí viene también un punto importante que, digamos, también lo podemos trabajar si quisieran, es justamente el tema de cómo utilizar justamente lo que llama Maleval, perdón, los islotes de competencia, digamos. Aquellas cosas que hace muy bien o que lo hace muy seguido el autista, y a partir de ahí es que vamos justamente a ampliar y a introducir más cosas, digamos, ¿no? Entonces, esa estructura cognitiva, digamos, que todos lo trabajamos, digamos, en la escuela, en lo que nos ha costado más, menos a unos otros, digamos, aquí en el autismo lo que está complicado es por justamente el lazo social, porque se aprende con los otros, digamos, a partir de los otros, viendo, por imitación, por una serie de estrategias y formas, digamos, ¿no? Y eso, pero siempre es con el otro, digamos, con un par, o con un otro autoridad también, entonces eso está complicado un poco con el autista, entonces ellos tienden a aprender justamente más alrededor de los islotes de competencias que llamaba Maleval, digamos, ¿no? Entonces hay que valernos de esa vía, digamos, para poder ayudarlo a desarrollar en ese sentido. ¿Y cómo afecta el desarrollo cognitivo en un chico TEA? Bueno, tiene varias aristas ese punto también, ¿no? Sobre todo yo creo que suele afectar más a los padres, ¿sí? Porque suele haber una enorme frustración alrededor de, bueno, no lee, no puede seguir el ritmo de los otros compañeros, digamos, ¿no? Y bueno, o sea, también es comprensible, digamos, ¿no? Pero el asunto es que los invitaría, digamos, a centrarnos sobre todo, digamos, es en el desarrollo del lazo social, digamos, ¿no? El tema, ¿por qué? Porque eso va a facilitar después lo otro, digamos, ¿no? Es decir, esto de la estructura cognitiva y la estructura subjetiva que hemos venido un poco introduciendo, van de la mano, digamos. No son lo mismo, son sustancias distintas, ¿no? Digamos lo que decía, me interesa que las diferenciemos, pero una vez que son dos herramientas distintas para lograr justamente el avance, digamos, dentro de. Entonces, claro, lo que se afecta es el conocimiento en general, digamos, el pensamiento es con palabras, digamos, ¿no? Entonces, cuando eso está complicado, se puede dificultar, digamos, ¿no? Aunque ha habido más de, o sea, de hecho, ha habido muchísimos casos registrados y ejemplos, digamos, ¿no? De cómo en muchos de los autistas al menos hay el lenguaje, pero no lo quieren usar, digamos, no usar todo, la mayor parte del tiempo no lo quieren usar. Y más vale, en muy pocas ocasiones suele surgir, digamos, algo de oraciones completas, bien estructuradas, con buena entonación, digamos, pero es como que la defensa se baja simplemente, ¿no? Entonces, bueno, pero digamos, la vía del aprendizaje para el desarrollo de la estructura cognitiva, digamos, con el otro, eso está afectado en el autismo, entonces suele problematizarse eso, ¿no? Entonces, lo que digo es la sugerencia ahí es justamente trabajar justamente la estructura subjetiva para que pueda ser la estructura cognitiva un poco más desarrollada. Entiendo, va de la mano lo uno con lo otro. Rodolfo, ¿cuáles son las habilidades cognitivas en los niños TEA? De hecho, hay una enorme capacidad de desarrollar y hay ejemplos muy bien registrados que son, digamos, de alto desarrollo, lo que antes se llamaba Asperger, ¿verdad? Que todavía se sigue utilizando, porque efectivamente, como decía alguna vez un padre, bueno, no porque de un brochazo algún psiquiatra o un grupo de psiquiatras, digamos, sacaron el nombre, la etiqueta, digamos, pues bueno, eso no hace que desaparezca, digamos, una palabra que bueno. Pero, digamos, el desarrollo de habilidades, digamos, que son muy propias de cada uno, digamos, ¿no? Son a veces los malentendidos, a veces dicen, no, es que agarra un tema y no quiere dejar eso, y más vale, mira, todo lo contrario. Eso de ahí es una oportunidad para poder, a partir de eso, ir ampliando, digamos, justamente eso. No sé, como les decía, los islotes de competencia va por ahí. Entonces, ¿qué es lo que más desarrolla un autista? Digamos, va a depender un poco de cuál es su interés propio, de cuál es el tema, digamos, ¿no? Entre comillas, el tema que sí suelen ser, digamos, que están siempre en lo mismo, ¿no? Pero ese más vale de verlo como un obstáculo a erradicar, digamos, ¿no? Que a veces es tremendas peleas y se habrán dado cuenta los padres como cuando
cuando están queriendo quitarle esto, digamos, a un niño, porque eso más vale lo estabiliza, le ayuda a su estructura subjetiva, a lo emocional, digamos, ¿no? Entonces, cuando le quieren quitar eso es terriblemente un problema. Ahora, si más vale se lo utiliza, ¿sí? Si utilizamos este recurso, que es el tema, digamos, ¿no? Como dicen, como suelen ser nombrados, ¿no? Que siempre está en lo mismo y lo mismo, pero a partir de eso, más vale lo utilizamos para comenzar a introducir pequeñas otras cosas, y vamos como ampliando así poco a poco. Es un trabajo, sí, pero que va a tener mucho más sentido y provecho para los padres y los hijos también, digamos, para el niño también, porque es que esa es su herramienta, es lo que ha construido, digamos, desde su autismo, digamos, es la manera en la que él puede estabilizarse o tramitar algunas emociones. Entonces, cuando le quieren quitar eso, es una cosa terrible, realmente. Habrán visto berrinches, cosas que, bueno, después hablaremos un poquito de los berrinches, ¿no? Porque justamente los berrinches suelen, yo digo siempre, el tema de diferenciar cuando un berrinche es porque ya un chico no puede más, o sea, de verdad ya no puede más, o cuando si quiere sacar un poco de provecho, ¿no? Que siempre distinguir esto de aquí es complicado, porque a veces empiezan muchos chicos por el lado de que ya no pudo con algo, se dio cuenta que esto funcionó y comienzan a hacerlo más. Como todos, digamos, alguna vez íbamos creciendo y estábamos viendo hasta dónde llegábamos, ¿no? Entonces es a través de eso viendo hasta dónde me dejan, hasta dónde puedo llegar, digamos. Y diferenciar cuándo es berrinche y cuándo es que ya no puede es complicadito, puede ser difícil, pero es justamente, digamos, uno de los puntos, digamos, al cual hay que ayudar, digamos. Entonces, la estructura cognitiva en un autista va a desarrollarse a partir de justamente sus lotes de competencia, de sus intereses muy propios y singulares, digamos, que es lo que hay que buscar en cada uno para poder ayudarlo a que se desarrolle más. Ahorita que tú haces mención de eso, me he acordado de una frase que decía Temple Grandin, en donde se necesita hacer mucho más énfasis en lo que un niño puede hacer que en lo que no puede, ¿verdad? Y muchas veces como padres quizás nos fijamos más en lo que el niño no puede. Y ahí es donde vienen las crisis, lo que tú ahorita estabas mencionando. Bueno, ¿las emociones se pueden enseñar? Sí, y antes de hablar, de responder esa pregunta, ¿no? Me traes a Temple Grandin, genial, me encanta, digamos, porque además yo le sugeriría a los padres, digamos, ¿no? Hay autistas que han escrito sus biografías y es realmente una oportunidad maravillosa de poder entrar una de las primeras y más conocidas es Temple Grandin, justamente, ¿no? Pero está Donna Williams también, que ha sacado varios libros, digamos, hay uno está por ahí en internet, pero creo que tiene como 8 libros, digamos. Daniel Tammer, que hay unos documentales en YouTube, digamos, ¿no? Es un genio también, digamos, autista, pero genio. Está un japonés, La razón por la que salto, creo que es Ishiguro, no recuerdo bien el nombre, digamos, ¿no? Entonces se les recomendaría la lectura porque, digamos, por ejemplo, en este punto, digamos, ¿no? Cuando pudiera haber dudas, ¿no? Porque yo sé que va a haber profesionales que le digan, no, es que los temas hay que sacárselos porque definitivamente eso no es una conducta racional y no sé qué, no sé cuánto. Pero entonces, vayan y lean, digamos, las biografías de estas personas, lo que les van a decir, por ejemplo, como tú bien traes, sobre Temple Grandin, digamos, exactamente eso, o sea, nos basamos en lo que hay que quitarle, lo que esté mal en el chico, y no, más vale eso mismo, digamos, que pretende ser malo, digamos, no utilizado puede ser, más vale la puerta en la cual pueda introducir muchísimas más cosas a su mundo, digamos, entonces es más vale tremendamente importante. Ahora, tú decías, perdón, no sé si me repites la pregunta, porque quería decir esto primero. Así que, si las emociones se pueden enseñar. Justamente es el punto, y esto surgió a partir de justamente en los pacientes que atendía y en alguna época llegaron muchos, muchos pacientes que, digamos, escribían, ¿sí? Me recuerdo una que incluso escribía pequeños textos, bueno, Donna Williams, por ejemplo, ya, como decía, tiene como 8 libros, digamos, pero no, digamos, aquí en Guayaquil, digamos, escribía pequeños textos, hacía playlists, tenía un desarrollo cognitivo, digamos, el saber, el aprender, el conocer, tenía muy avanzado esto, pero las emociones no había sido trabajadas nunca, 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 nunca. Todo había sido aprendizaje, adiestramiento, todo había sido quitarle, digamos, ciertos intereses, que eran como estos temas, digamos, que decía. Entonces llegaba a un punto en el cual más vale de cualquier emoción que no podía tramitar, que ya de por sí es complicado en los autistas, lo que pasaba directamente a arañarse, pero de una forma feroz, digamos, ¿no? Que sacaba sangre y todo. Me pareció justamente el ejemplo más drástico, digamos, de esta idea que yo quería traer ahora, ¿no? Que es justamente el cómo hay cosas que no son educables, digamos, ¿no?
Y les decía yo al inicio, un poquito vamos a conversar sobre por qué, digamos, para poder entender. Me gusta siempre apelar un poco a las experiencias de cada uno para poder, digamos, ponernos en los zapatos, un poco de empatía, digamos, ¿no? Y ese tema es justamente, digamos, recuerden cuando uno mismo está con un problema, digamos, ¿no? Y todo el mundo nos dice, no, pero haz esto, haz lo otro. Bueno, en clases, digamos, yo suelo decir a los estudiantes, digamos, cuando la familia le dice que tal relación no nos sirve, ¿no? Que los amigos nos dicen, no, esa relación no te hace bien, digamos. Yo les digo, uno mismo tiene clarísimo que esa relación no te hace bien y sin embargo te dan el buen consejo y uno sigue ahí, digamos, ¿no? Entonces no es tan fácil como, solamente dar el buen consejo y ya, digamos. A veces digamos, se trata de, o muchas personas se tratan de, no con mala intención, digamos, ¿no? Pero reducen la psicología a la consejería, digamos. Y esto es justamente, bueno, le digo siempre a mis estudiantes que es una tarea que tenemos que hacer los psicólogos, tratar de posicionar justamente el tema de qué sería esta otra sustancia, ¿sí? Que no es la educación, no que es otra cosa, ¿no? Para tramitar justamente las emociones, es otro tema, no es el consejo, no es educar, ¿no? Generalmente uno sabe ya lo que tiene que hacer, lo que debería hacer, digamos, desde los ideales, desde la razón, desde la moral, desde todos los puntos, ¿sí? Sabemos lo que tenemos que hacer, pero algo no nos deja, digo, ahí viene el tema justo, algo no nos deja. ¿Qué no nos deja? Esa otra sustancia que es esta estructura subjetiva que les pretendo traer ahora, digamos, ¿no hay? Entonces, las emociones no son educables. Es verdad que hay ciertas cosas que uno dice, no, ya voy a ponerle un stop a esto y ya, digamos. Y efectivamente, algunas cosas sí las podemos resolver así, muchas, digamos, ¿no? Y está bien, está fabuloso, digamos, ¿no? Ahí no necesitamos ir a ningún psicólogo ni profesional, digamos, pero el asunto más vale, siempre digo a mis estudiantes, cuando uno quiere hacer una cosa y termina haciendo otra, ¿no? Ahí es el punto justamente de esto subjetivo, digamos, que hay que trabajar, que es este tema de las emociones, que tienen otro tratamiento que no es la educación. Uh-huh. De por sí, el manejo de las emociones para una persona neurotípica, por decir, es complicado. ¿Cómo sería en este caso con los chicos con esta condición? Sí, por ejemplo, una recomendación que siempre podría dar, digamos, ayudar, y es, mira, en el sentido común, no el sentido común, vamos a ponerlo, la costumbre, digamos, la cultura nos enseña que cuando hay un problema emocional, sobre todo, no lo pensemos, ¿no? Sino que se pretende todo solucionarlo con la voluntad. Y es verdad, algunas cosas podemos resolverlas como con la voluntad, es lo que decía hace un momento. ¿No? Si usted quiere hacer algo y está haciendo lo contrario, o sea, ¿no? Y se da cuenta y dice, no, pues, ¿qué es que estoy haciendo? No, ya voy a hacer bien. Uno hace bien, perfecto, digamos, ahí no hay problema, digamos, no hay asunto. El problema es más vale cuando queremos hacer algo, como digo, no, estamos convencidos de que eso es lo mejor y hacemos lo contrario. Entonces, no, es que ponemos excusas y decimos, ¿no? Y otra vez decimos, no, pero ya voy a hacer bien y terminamos haciendo lo contrario. Y entonces, en ese punto más vale, digamos, lo que se trata es de, como decía, esta otra sustancia que es la estructura subjetiva, digamos, ¿no? Y en el autismo, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Tratamos de negar, ocultar esas cosas. Es que hacemos una cosa y queremos hacer una cosa y hacemos otra cosa, digamos, y la queremos reprimir. Entonces, lo que la cultura nos enseña es ya no pienses en eso, ya olvídate, ya deja. Y es verdad, porque cuando nos pasamos pensando en algo, nos quemamos y simplemente nos resolvemos, porque estamos como un hámster, digamos, ahí en una ruleta, digamos, dando vueltas sobre el mismo asunto. Pero, digamos, hay que buscarle una solución, digamos. Ese es el tema también. No es de estar pensando todo el tiempo en eso, pero tampoco no pretendiendo que se va a solucionar solito, ¿sí? Es como pretender que un cáncer, digamos, se va a curar solito. No, iba a desaparecer. No, las cosas no es como el avestruz que guarda la cabeza debajo del suelo y viene el tigre, digamos. No por eso ya no veo el tigre, no me va a comer, digamos. No es así. Hay que buscarle una solución, digamos, ¿no? La buena solución. Entonces, ¿qué pasa? Que, digamos, para ayudarle a un chico autista justamente se trata de ayudarlo a palabrar, ¿no? A poner palabras en eso, incluso prestarlas más vale, ¿no? Porque justamente si hay la dificultad para hacer suyo el lenguaje, ¿no? Entonces, yo creo que tú estás, ¿no? Tratar de interpretar un poco lo que le pasa. Pero ¿qué será? ¿Que te duele esto? ¿Qué será que estás preocupado por lo de acá? ¿Te sientes que te asustaste por tal cosa? ¿Se va a ir tal persona y será que eso te tiene preocupado? ¿No? A veces, por ejemplo, generalmente decimos, no le digas que se va a ir tal persona porque eso lo va a poner mal, lo va a preocupar. No, más vale eso lo va a ir preparando, aunque se ponga un poquito mal, digamos, ¿no? Pero lo va a ir preparando y va a ser mucho mejor que después un solo batatazo, digamos, después al final, cuando de repente la persona no esté, por ejemplo, ¿sí? Entonces, más vale se trata de ir apalabrando, mira, tal persona se va a ir de tal fecha, en unos días, mira, ya faltan menos días, le vas avisando, y eso va a ayudar a que va igual a sentirse, digamos, pero va a ser menos, digamos.
cuando, por ejemplo, cambian de maestros sombras, cuando cambian de profesionales, cuando va a haber viajes de familiares, ¿no? Más vale se trata de ir avisando lo antes que se pueda, digamos. Recordar también que a veces la temporalidad está complicada, entonces tú le dices un mes, no va a registrar, digamos, ¿no? O sea, va a escuchar, pero no le va a hacer sentido, digamos. Entonces, pero sí ir avisando, mira, ya falta menos, ya falta mitad, mañana, tal cosa. Entonces, eso es apalabrar, ayudar a poner palabras a esas posibles sensaciones que tenga la persona y en el cuerpo y en las emociones, digamos, ¿no? Para tratar de un poquito ayudarlo a manejar, digamos, ¿no? Que es también lo que conviene también a los neurotípicos, como dices, ¿no? O sea, a las personas adultas o normales, digamos, entre comillas, porque realmente la normalidad no existe, pero digamos, para no entrar en eso, porque nos extrememos mucho, digamos, entre los normales, digamos, está el tema también de que más vale, como le digo, las cosas no se solucionan solas, digamos. Si bien es cierto, pensar todo el tiempo en un problema no lo soluciona, tampoco huirle va a ser mucho menos solución. Entonces lo que hay que buscar es el buen tratamiento, digamos, que justamente más vale buscar una solución posible, que no va solamente con los ideales ni no es con la educación, digamos. Ahí. Justamente ahorita tú mencionaste, con ellos siempre hay que manejar lo que es la anticipación, ¿verdad? Y todo es paso a paso, justamente para que no ocurran esos cambios drásticos en ellos. Dime algo, Rodolfo, ¿cómo un padre puede ayudar a su hijo en la escuela cuando sus emociones afectan su comportamiento y por ende su entorno? Mira, un padre puede hacer su parte en casa, digamos, ¿no? Porque realmente, sí, como tú dices, es padres en casa, o sea, ayudar desde acá lo que más se puede, en la escuela, los profesores, ¿no? Y lo que estoy diciendo no es para nada fácil, digamos, ni en casa ni en los profesores, pero justamente los padres, un poco como tú bien dices, anticipando, diciendo, ve, hay que localizar bien, por ejemplo, cuál es el problema, es otra de las cosas, ¿no? No podemos buscar soluciones que sean para todo, digamos, ¿no? Sino que justamente, por ejemplo, si se trata de que, por ejemplo, muchos pacientes veía ya, sobre todo antes que teníamos el año de 9 meses, digamos, ¿no? Entonces era el año escolar, digamos, de largo, ya el último trimestre ya. Y claro, uno recordaba también cuando uno era estudiante, el último trimestre tampoco uno ya no quería saber nada, digamos. Entonces, por ejemplo, hay una suerte de cansancio, digamos, ubicar si es que es eso, ¿sí? Si es que hay algún problema con algún compañero, si hay algún problema con alguna profesora. Suele haber mucho mal manejo de los docentes, porque, bueno, y no es por echarles la culpa, digamos, para nada. Más vale que la gran mayoría hace un trabajo extraordinario, pero también hay un montón de estudiantes, ¿no? Y necesitan cada quien, digamos, atenciones distintas y a veces no tienen el tiempo suficiente, digamos, porque están muy sobrecargados. Y sobre todo después de la pandemia yo he visto que a nosotros en la universidad también, pero en los colegios y en las escuelas, la carga para los docentes es una cosa que ha aumentado, digamos, ¿no? Y cada quien queriendo cuidar su trabajo, pues hay menos, digamos, creo que se ha perdido mucho en derechos laborales y eso afecta también, digamos, a las estudiantes, por supuesto, y a los chicos autistas mucho más, digamos, que son más sensibles, digamos, a todo este tipo de cosas, digamos. Entonces, primero hay que hacer una buena lectura del problema, ¿sí? Y desde casa los padres, si bien una de las herramientas importantes va a ser va a ser la anticipación, como tú bien dices, digamos, ¿no? Va a tenerse que sí o sí hacer equipo justamente con los profesores, con la escuela, digamos, ¿no? Y con el terapeuta, digamos, ¿no? Los profesionales que estén trabajando con el chico para poder hacer la buena lectura de qué es lo que está pasando, digamos, ¿sí? Y todo el tiempo, además, eso no es solamente, bueno, un poco más cuando hay problemas, por supuesto, digamos, innegable, pero digamos también incluso cuando está bien, digamos, bueno, qué es lo que está funcionando, digamos, ¿no? Y ahí el equipo interdisciplinario es importantísimo, digamos. Y en ese equipo interdisciplinario incluyo también a los padres y a los profesores, a los docentes. Tenemos mensajes de las redes, Rodolfo. Ana María Saverio nos dice, buenas tardes, saludos. Isabel Espinosa, saludos desde el Cantón Daule, felicitaciones por tan excelente programa. Rodolfo, retomando justamente ahorita que mencionas lo de los docentes, ¿cómo ayudar desde el punto de vista de los docentes a estudiantes para poder responder a los desafíos emocionales y educativos? Mira, yo creo, para mí el problema de lo que he visto, digamos, el problema más fuerte está en esto que decíamos casi al inicio, digamos, ¿no? El diferenciar también en la escuela, ¿eh? También en casa, pero también en la escuela, cuando se trata de que el estudiante en general, ojo, pero sobre todo, digamos, un chico autista,
un niño autista, un adolescente autista, si es que se trata de un berrinche porque realmente ya, o sea, psíquicamente se quedó sin recursos para poder tramitar una emoción, no sé si, no, creo que no habla en chino, me doy a entender un poquito así, o sea, hay una eso nos pasa también a los grandes, digamos, ¿no? Hay una emoción demasiado fuerte y uno no puede creer ciertas cosas y uno dice, no, negación, por ejemplo, no niega y está bien, a ver, ojo, cuidado ahí, saliéndome un poquito del tema, digamos, cuando alguien niega algo muy drásticamente, cuidado, porque eso es porque el aparato psíquico dice, eso no lo puedo manejar ahorita, entonces hay que esperar, digamos. Va. Entonces, acá, digamos, ni siquiera hay ese recurso, sino que directamente hay un pequeño desencadenamiento, un block, digamos, una ruptura, digamos, ahí. Entonces, si se trata un berrinche, por ejemplo, no que sea realmente del orden de que la estructura subjetiva no puede ya más, no puede tramitar algo, habría que ver qué, justamente decía, ¿no? El diagnóstico, ver qué sería, digamos, cuál es el problema, el agotamiento, bueno, X, digamos, todas las cosas un poco que hablamos hace un momentito. Pero, entonces, si se trataría de eso o se trata que a veces y es muy, de hecho yo diría que es más de esto, digamos, ¿no? Que comienzan a ver que por ahí pueden obtener cosas, digamos, ¿no? Entonces ya estoy cansado un poco y entonces, ya, hago un berrinche, digamos, entonces me salgo con la mía para X, Y, Z cosas, digamos, ¿no? Entonces, y entonces el arte, porque realmente nadie lo puede decir así a ciencia cierta, es un arte realmente, ¿no? Del docente, o sea, es justamente hacer esa lectura y hacer equipo también con la institución, incluso con las autoridades, ¿no? En algunas escuelas recuerdo que tenían, digamos, áreas en las cuales, o sea, un pequeño cuartito en el cual, digamos, cuando algún chico en general, digamos, ¿no? Cualquiera, neurotípico, autista, que sea, necesitaba un espacito, un ratito, digamos, ¿no? Para poder respirar, descansar, algo pasó, digamos, alguna noticia, por decirte algo, ¿no? Entonces, claro, el temor de algunos profesores es que, entonces todos van a pedir ir para allá. No, porque sí nos vamos a ir dando cuenta, justamente, nos va a tocar, o sea, tenemos que ir diciendo, no, tú no es que estás mal, tú ya quieres irte, y a ver, tú te pones a trabajar. Pero cuando sí es necesario, digamos, un espacio en el cual pueda un poquito respirar, descansar, a veces incluso trabajar con algún psicólogo de la institución y después regresar, digamos, al aula, digamos, ¿no? Eso puede ayudar muchísimo. Pero justamente para saber cuándo ir o cuándo no ir, hay que hacer esta lectura, digamos, ¿no? De cuándo se trata de que la estructura subjetiva ya no da más, ¿sí? Y cuando, o sea, por ponerlo en lenguaje más asequible, espero, digamos, ¿no? O sea, cuando una emoción ya no, nos aborda y nos desborda más bien, más que nos aborda, nos desborda, entonces, digamos, eso es necesario de poderlo reconocer y para poder ayudar justamente en eso. Entonces, ya ahí no le podemos pedir más. ¿Sí? O sea, no le podemos poner límites o pretender educar, digamos, cuando ya cuando la estructura subjetiva está desbordada. Eso no es posible, es contraproducente, más vale, trae más problemas. Ahí lo que hay es que ceder un poquito, más vale buscar otro espacio y darle otro trámite, digamos, lo que estamos hablando, que es un poco ayudar a tramitar esa emoción, de alguna manera, ¿no? Entonces, tratar de apalabrarla, poner en palabras, buscar el psicólogo de la institución, buscar el psicólogo, digamos, tratante si fuera, si es que hubiera, y entonces para poder, digamos, abordar eso. ¿No? Como digo, quisiera resaltar otra vez, lo dije creo que 2 veces, pero quisiera resaltar mucho esto, digamos, ¿no? Cuando la estructura, cuando una emoción está desbordando un sujeto, no es recomendable poner límites, ese no es el momento, ¿sí? No va a haber acto educativo ahí porque no hay sujeto, no hay ahí a quién, porque estás, digamos, volvamos a las experiencias, decía, ¿no? Cuando nosotros estamos con una emoción muy fuerte, digamos, la muerte de un ser querido, ¿no? Y viene por ahí y dice, es que tienes que ser fuerte. Qué mal que cae ese tipo de comentarios, ¿no? Porque no va por el claro, es obvio que tendría que ser fuerte, pero me siento mal y además está bien, hay que justamente para tramitar la emoción hay que sincerarse más con lo que sentimos, digamos, ¿no? Para poder ahí ir tramitando. Un duelo no se hace solito tampoco, ¿no? Un duelo se hace justamente a partir de ir pasando por etapas, ¿no? La aceptación, digamos, ¿no? Una serie de etapas que nos va a permitir después salir y recordar, quedarnos con lo bueno, digamos, y poder eh, dejar, digamos, a esa persona o su objeto, digamos, lo que sea. Entonces, digamos, una pequeña conclusión, digamos, alrededor de eso, ¿no? O sea, cuando hay una emoción que desborda, no es el momento para educar. Claro, y justamente para las personas con esta condición les es difícil manejar sus emociones, como tú dices, y entran en frustración. Y justamente la frustración, pues, es la que los lleva muchas veces, pues, a autolesionarse, a golpearse, ¿no? Suelen tener este tipo de conducta. Tú como docente, ¿no? Dentro de tu experiencia, ¿qué podrías tú
compartir con otros docentes que quizás nos están viendo, porque este programa lo ven muchas personas, aparte de padres de familia, ¿qué recomendaciones tú le podrías decir claves para que ellos puedan quizás manejar este desafío? Sí, bueno, yo soy docente universitario, ¿no? Que es distinto. Soy psicólogo clínico realmente de profesión, ¿no? Lo que sí he hecho equipo, digamos, es justamente he trabajado también con docentes, digamos, de escuelas y de colegios, digamos, ¿no? Sí, un poco, mira, como decía, es un poco un arte, digamos, ¿no? Y más vale hemos trabajado talleres, digamos, unos ciertos acompañamientos como para poder ir construyendo cuándo sería una emoción desbordada, digamos, ¿no? Cuando la estructura subjetiva ya no da abasto para tramitar una emoción, o cuando se trata realmente de que hay que educar, ¿no? Y que realmente hay que poner límites y que el chico está realmente queriendo hacer un berrinche para lograr algún capricho, por ejemplo, ¿no? Yo les solía decir, digamos, es que, por ejemplo, ante un berrinche, digamos, ¿no? El llamado al orden, digamos, ¿no? Una puesta de límites bien, ¿cómo sería? No es necesario ni siquiera gritar, como digo yo, ¿no? Pero sí hay que ser firme, digamos, puede ser, más vale se recomienda que sea con cordialidad, pero con firmeza, digamos, ¿no? Pero, digamos, ante esa primera puesta, digamos, llamado al orden, de puesta de límites, ¿no? Ante entonces están muy atentos de que si es que realmente algo rectifica, digamos, entonces es que nos haría pensar que es un berrinche y que podemos más vale seguir por esa línea y ir ajustando un poquito más hasta poner, hay que recordar también que hay la ilusión por ahí de que, digamos, un solo grito, digamos, no una retada bien puesta o un poco más atrás, digamos, o un castigo físico muy fuerte va a curar a la persona. O sea, no me refiero en caso solamente de autismo, no creo que eso está más desligado ahí, pero en general, digamos, ¿no? Como que un castigo fuerte pudiera ya corregir, digamos, para siempre de una vez, y realmente no es así. Es un tema de una construcción a largo plazo, digamos, los límites, hasta nosotros de grandes queremos por ahí ver por dónde podemos en las instituciones o aquí o allá o no sé qué, digamos, ¿no? Ni siquiera estoy hablando de transgredir la ley ni los órdenes, sino que simplemente tratamos de buscar ver por dónde podemos tomar. Entonces los chicos también están siempre en eso, buscando por dónde se puede tratar. Entonces el trabajo es en el día a día y no, esto no, por aquí no, esto no puedes, esto así, con firmeza, como decía un poco, pero con cordialidad, digamos, ¿no? No es necesario llegar a extremos, digamos, ¿no? Pero justamente, digamos, entonces, si usted hace un llamado, una puesta de límites, y eso ve que que responde, digamos, el sujeto, digamos, ¿no? la estructura subjetiva, que la persona, el estudiante, el chico, el adolescente, reacciona un poco como que se detiene y puede como que no, o sea, entonces, bueno, y puede seguir por esa línea, digamos. Pero si tú te das cuenta que no hace caso, pero absolutamente para nada, que no te toma en cuenta, que sigue realmente muy gritando, qué sé yo, entonces eso es muy posible que sea más vale del otro tema, digamos, ¿no? Una emoción desbordada, entonces ahí más vale la segunda que sería, digamos, pero ¿qué te pasó? A ver, ¿qué sientes? O sea, más vale ahí ir preguntando por la subjetividad y por las sensaciones, por las emociones. Entonces ya digo, más vale, sabes que ven para acá, vamos a hablar en otro espacio, ojalá hubiera, digamos, psicólogo en la institución, entonces más vale, o en casa, digamos, a ver, estamos en una reunión, que sea, a ver, ven un ratito, vamos a hablar, qué pasó, qué te pasó, o sea, no siempre va a surgir, pero de todas maneras nos va a permitir un poquito indagar más de qué se trata, digamos, se trata realmente de un capricho, se trata realmente de una emoción desbordada, porque a veces puede haber una noticia que nosotros, aunque hubiéramos estado ahí al ladito, no percibimos, ¿sí me explico? Alguien hizo algo pasó, se enteró de algo, pensó a veces algo. Hay que recordar que hay estímulos externos, pero también hay estímulos internos, y eso también nos ha pasado a todos, digamos. De repente recordamos algo y es, pues, sí, o sea, es un estímulo interno, realmente es una cosa que nos puede movilizar muchísimo realmente, ¿no? Pero entonces preguntar un poquito qué pasó, una pequeña indagación, que no es que tiene que ser una cuestión muy larga, sino que, pero ¿qué pasó? ¿Estabas bien? Yo te vi, de repente te pusiste mal, a ver, cuéntame qué pasó. ¿No? Entonces, por ejemplo, ahí viene, no, es que yo quiero tal cosa, bueno, si se sienta en el yo quiero, nos haría pensar que más vale se trata de algún capricho, digamos, ¿no? Pero digamos, no, es que me pasó tal cosa, también puede haber algo de esto. En el autismo es un poco más complicado, digamos, no hay que tratar más de nosotros hablar, ¿no? Decir, ¿será que te pasó esto? ¿Será que te aburriste? ¿Será que ya te quieres ir a casa? ¿Será que tal cosa? ¿Será, no? O sea, ir dando opciones y tratando y viendo, como que ayudándole a palabrar, digamos. Es más complicado, pero digamos un poco más la misma línea, sino que con la distinción de que a palabrar más
dar más opciones, digamos, ¿no? Eso. Rodolfo, retomando lo de las habilidades cognitivas, ¿el coeficiente intelectual afecta el desarrollo de habilidades cognitivas de los chicos TEA? De hecho, el coeficiente intelectual lo que trata de medir es justamente las habilidades cognitivas, justamente, ¿no? Hay muchos test de inteligencia. Hay que recordar que de todas maneras son referenciales siempre, ¿ah? Voy a vender aquí a los profesionales, pero en el buen sentido, yo creo, ¿eh? Voy a vender porque hay que recordar que lo que es la inteligencia mismo no es algo que nos hemos puesto de acuerdo todos, ¿eh? La inteligencia, la capacidad de aplicar conocimientos anteriores a problemas nuevos, una de las que un poquito más, pero digamos, cada test tiene su versión de lo que sería la inteligencia y trata de medir eso, ¿sí? Entonces, es un poco referencial. El IQ a ver, no hay que tomarlo como que fuera una cosa dada, digamos, no es como un examen de sangre, digamos, ¿eh? Un examen de sangre te miden 4 millones de glóbulos rojos y qué sé yo, una serie de parámetros más. Digamos, el IQ, digamos, es una versión de la inteligencia que es la más conocida, digamos, ¿no? Pero que no es para nada digamos, la única, ni la mejor, ni esta, no es la más reconocida, pero no se trata de que sea una cuestión de que etiquete más. Yo siempre digo con los profesores es un tema de que a veces, lastimosamente, ¿no? Las etiquetas vienen o pueden venir a limitar, digamos, a un estudiante vía que el docente ya no le pide más, ¿no? No, es que él es, qué sé yo, autista, entonces no, déjalo nomás, ¿sí? Entonces, más vale, no se trata de eso, tampoco no de ponerle una cosa imposible. Entonces, ahí están haciendo una pregunta, después vamos a eso. Pero más vale, ahí me perdí un poquito, por leer la pregunta. No sé si vamos a la pregunta, ¿no? Y una pregunta de Claudia que nos dice, ¿qué pasa cuando un chico TEA no verbal? ¿Cómo ayudarlo en sus emociones? Sí. Bueno, un poquito hemos hablado de eso, ¿no? Va a tratarse justamente de dar opciones, de hablarle, de nosotros apalabrar, de decirle, mira, estabas bien, estabas tranquilo y de repente comenzaste a hacer esto, te molesta algo, ¿será que estás aburrido? ¿Será que ya quieres ir a la casa? ¿Será que sí? Obviamente, a veces puede dar alguna señal, digamos, de que sería una cosa u otra, generalmente no. No es que vamos a buscar que nos diga, es esto, digamos, ¿no? Como darle un abanico de posibilidades y, esto de aquí es. No es tan fácil, digamos, bueno, ustedes ya lo saben mejor que yo inclusive. Pero, digamos, de lo que se trata es que esto le va a ir ayudando poquito a poco a ver que pudiera ser que alguna cosa que le pasó y eso le va a ayudar a tramitar. No sé si les habrá pasado, bueno, a todos nos ha pasado, pero no sé si lo recordarán, digamos, ¿no? En algún momento dicen, no sé qué me pasó, me enojé, se me dañó el día, no sé qué. A veces sí sabemos por qué. Es que me dijeron tal cosa. A veces no, a veces se nos pasa, digo. Entonces, justamente también a nosotros nos ayuda este tema de, bueno, pero ¿qué me pasó? Yo venía bien claro, me dijeron tal cosa y entonces, claro, eso. Y eso nos va a ayudar un poco. En el autista, digamos, se trata de eso, ¿no? Ayudarlo a comentar una dinámica de poder, algo que para nosotros es difícil, para ellos es mucho más complicado, digamos, ¿no? Esto de como de comenzar a hacer una pequeña lectura de qué es lo que nos está pasando. Si ustedes leen estas biografías de estos autistas Temple Grandin, de Daniel Tammet, de Donna Williams, ¿sí? Van a encontrar que hay algo de eso, digamos, ¿no? Como comienzan ellos a hacer como una introspección, una reflexión, entonces nosotros desde afuera podemos ayudar justamente a eso, digamos, poco a poco, digamos. ¿Qué recomendaciones darías a los padres para ayudar a sus hijos TEA desde casa en este proceso? Bueno, se me ocurren unas 2 o 3. Bueno, la principal diría esto que estaba mencionando, ¿sí? Entrar nosotros mismos. Es importante, por ejemplo, cuando trabajen con un profesional, ¿no? Cada cierto tiempo, qué sé yo, una vez a la semana, cada 15 días, papá y mamá, ¿no? Entrar en un espacio de reflexión de, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Cómo lo he visto a mi hijo? Esta semana pasó esto, pasó lo otro, vino lo de acá, ha estado mejor, qué es lo que funcionó, qué es lo que no ha funcionado, qué lo pone mal, qué lo pone bien. Esto, digamos, trabajarlo también con él en casa, en referencia justamente a una terapia psicológica va a estar, en el mejor de los casos, orientada justamente a eso, ¿no? Ayudar a la estructura subjetiva
para que tenga más recursos el sujeto, el niño o adolescente autista, para poder tramitar sus emociones, digamos. Eso es un trabajo de hormiga, poquito a poco, digamos, ¿no? Que justamente lo que va a buscar es eso. Entonces, desde casa también se puede eso, digamos, o sea, como digo, con estas reflexiones. Ahora, los juegos también es algo que desde toda la vida ha sido, ¿por qué? Porque uno se frustra, uno pierde, uno gana, hay emociones de por medio, hay querer hacer trampa, ahí no. Entonces, en la medida de lo posible, jugar juegos de mesa, juegos o sea, los juegos tradicionales, incluso los de video, digamos, ¿no? Pero tratando justamente de llevar esta parte también emotiva, digamos. Los juegos de video pueden ser una cosa que frustren muchísimo, digamos. Entonces, justamente también eso. Recuerden que las cosas, por ejemplo, si hay algo que frustra mucho a un chico, se trata de que, bueno, irlo ayudando en esa tarea grande, irla un poquito desmenuzando, ¿no? Para que pueda abordarla poco a poco, porque eso que frustra mucho es justamente uno de los problemas mayores que tenemos, y también recurro a las experiencias de todos nosotros, digamos, es la frustración, digamos, algo no nos sale y esto, bueno, sí, entonces eso justamente cuando no se apalabra, cuando no se lo percibe, pasa directamente a sentirse en el cuerpo y puede llevar justamente a poner muy mal, digamos, a un chico autista en un momento determinado, digamos. Entonces, y eso como cualquier músculo, digamos, ¿no? Si lo ayudamos un poquito a desarrollarse es mediante pequeñas dosis de frustración que vayan permitiendo que, sí, pequeñas dosis que veamos que sean posibles de manejar. Y no las vamos a buscar de malos, digamos, lo que más vale en un medio controlado como un juego, por ejemplo, digamos, ¿no? No es que vamos a andarle llevando frustración al chico, digamos, a diario, sino que más vale en los juegos, hay de eso. O sea, la vida tiene suficiente realmente, frustración hay por todos lados, entonces más vale, pero tampoco, un error fácil de caer es en el pretender de que, como que digamos, vamos limpiando todo de frustraciones para que así, eso no, porque trae este problema que ya decíamos al principio, ¿no? Ese no desarrolla justamente, no ayuda a desarrollar, digamos, hay que ir a abordar dentro de, bueno, como hay un principio también educativo, digamos, ¿no? Una tarea que pueda ser manejable, digamos. Entonces hay que reducir y buscar las dosis que sean, digamos, entonces ayudar todo lo que sea necesario, pero no hacer el trabajo, digamos, ¿no? Es como las tareas en los chicos ahora, ¿no? Y muchas veces terminan haciéndolo los padres, ¿no? Eso es un problema porque no aprende el chico, digamos. Entonces acá es doblemente complicado porque entonces el problema es que no va a poder tramitar las emociones, digamos. Entonces, pero sí ayudarle de tal manera que pueda hacer una dosis manejable, digamos, ¿no? Y eso es un arte también, otra vez, como decía alrededor, ¿no? Rodolfo, hay chicos que sus padres los han adaptado a las rutinas para anticipar actividades y, claro, evitar la ansiedad. ¿Qué piensas acerca de esto? ¿Es viable? Oye, qué interesante. Yo creo que es una herramienta. Como todo va a depender de cómo se la use, ¿no? Como cualquier herramienta, digamos, ¿no? Bien utilizada, sí, efectivamente va a ayudarle, puede ayudarle, digamos, ¿no? A bajar un poco la ansiedad, digamos, ¿no? Pero recordemos que si entonces pretendemos que eso va a ser la solución, lo que va a traer más problemas, porque entonces no va a poder lidiar nunca con ¿sí? Pero por ejemplo, si está muy movilizado, entonces le puede ayudar en ciertas cosas, digamos, ¿no? Unos ciertos espacios controlados. Bueno, por ejemplo, y sobre todo escucharlos. Eso es lo más. Escucharlos ahí donde no hablan, por ejemplo, ¿eh? Cuando decían no verbales, ¿no? Pero es que aún no hablando, ¿sí? Expresan cosas bien por el disgusto, por el enojo, por la felicidad, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si hay, por ejemplo, Daniel Tammen, ¿no? Es uno de estos autistas que ha escrito biografías que les decía, el Nacido en Día Azul se llama el libro de él, ahorita que lo recuerdo. El Sendero Azul son ustedes, pues él escribió un libro, El Nacido en Día Azul. Entonces, él decía, por ejemplo, que si él en su mañana pesaba una cantidad de copos de avena, digamos, ¿no? Y si justo en una mañana no hay la cantidad suficiente de avena, mira, eso, o sea, el día se le hacía, era un desastre, digamos, era un desastre el día. Entonces, ese tipo de cosas, más vale que respetarlas, ¿por qué? Porque además de eso, Daniel Tammet sí buscaba además cosas distintas, digamos, ¿no? O sea, tenía su medio controlado, como tú dices bien, ¿no? Pero también buscaba abordar cosas diferentes, ¿no? Entonces, cada cierto tiempo, a ver, no todos los días, ¿eh? Poco a poco, digamos, ¿no? En general, la incertidumbre es algo que no manejamos bien, yo creo que nadie. Recordemos la incertidumbre, por ejemplo, de la pandemia, es una cosa horrorosa, no sabíamos ni del virus ni nada que pasaba, ni asomábamos la cabeza a las ventanas, es horrible, ¿sí? Pero digamos, en pequeñas dosis, pero también el problema es cuando ese miedo a la incertidumbre o ese huir de la incertidumbre no nos hace que entonces queramos que sea todo absolutamente cuadrado y entonces no avanzamos para ningún lado, digamos, eso también es un problema.
Entonces, bueno, es una herramienta, digamos, que habría que verla, cómo incorporarla y cómo sí sacarle provecho, ¿no? Y cómo más vale puede ser también a veces un abuso que más vale vaya en detrimento de la persona, del autista. Una pregunta por interno. Cuando un niño presenta estas situaciones de alteraciones, suele alterarse el entorno inmediato. ¿Cómo pueden los padres bajar la tensión familiar cuando hay hermanos menores y proceder a ayudar al niño en ese momento? A ver, no entendí muy bien la pregunta. Si me la repites, por favor. Es decir, cuando un niño presenta estas situaciones de que se altera, Ya. ¿cómo puede un padre bajar la tensión familiar cuando tiene otros hijos alrededor, sus hermanos del niño que está presentando ese problema? ¿Y cómo proceder a ayudar al niño en ese momento? Ya, a ver, sí, claro, muy bien. El asunto ahí es que eso no es algo que se puede hacer una única actividad, digamos, y resolver ese tema en ese instante, digamos. Hay que crear unas condiciones anteriores, digamos, ¿no? Como decía, de comunicación, avisar, mira, a veces tu hermano, a veces tú también te pones mal, pero a él se le hace un poco más difícil, o sea, explicar, digamos, ¿no? En los colegios también toca hacer algo parecido, digamos, al grupo, digamos, ¿no? Al aula, al curso, ¿no? Y hablar sin digamos, producir un efecto de segregación, ¿no? Pero justamente más vale hablar de ciertos temas y prepararse a la clase justamente para que sea mejor incluido, ¿no? Porque cuando ya pasa un evento, digamos, fuerte, ya eso solamente toca rescatar lo que hicimos o lo que no hicimos antes, ¿sí? Entonces, ya cuando hay un berrinche muy fuerte, por ejemplo, un desencadenamiento alrededor digamos, de una frustración muy fuerte, recomendaría de todas maneras, sí, con lo que se haya o no se haya hecho antes, buscar más vale un espacio aparte, digamos, si bien es en la familia, digamos, no, mira, ven un ratito o sacar a las otras personas, ¿no? Y tratar de calmar las cosas, ceder un poquito y después ir haciendo esto un poco lo que decíamos antes, ¿no? Tratar de ver si se trata de un berrinche por querer conseguir un capricho, tratar si se trata de que ya hay una emoción que ha desbordado, ¿no? Entonces, y tratar y asimismo recurrir a los profesionales en los cuales con los que se esté trabajando para tratar de hacer la buena lectura de qué pasó, ¿sí? Pero un poquito aparte, digamos, ¿no? Porque yo diría que esto en las escuelas es más grave todavía, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando hay un exabrupto así fuerte, toda la clase va a señalar generalmente, ¿no? Y entonces eso te produce efectos de segregación, quiera lo uno o no. Si hemos trabajado antes, pues eso va a ser disminuido. Pero si logramos tener, más vale eso que puede ser, digamos, puede ser tramitado o empezado a tramitarse, digamos, en una manera aparte, digamos, ¿no? Con el estudiante y en casa, digamos, ¿no? Con el hijo, digamos, que tiene esta problemática, no sé, tratar de resolverlo, o sea, no resolverlo, porque no es tan fácil como, pero comenzar a trabajarlo, como digo, ¿no? Entonces, a ver, bueno, ¿qué te pasó? Y eso puede demorar y tomar su tiempo, digamos, ¿no? Hay que recordar que no hay soluciones de una vez y para siempre, ¿no? Esa es una de las reglas, digamos, que podríamos decir también, ¿no? O sea, no es que pegando un grito ya se va a solucionar, no es que pegando un latigazo se va a solucionar, no es que encerrándolo se va a solucionar en unas ciertas instituciones que he visto eso. Algún psiquiatra francés planteaba el amarrar, digamos, como una cuestión de puesta de límites al cuerpo, ¿no? Unas cosas. Pero más vale comenzar a palabrar. No estoy diciendo que se va a calmar en ese momento, digamos, ¿no? Pero tener clarísimo que las soluciones de una vez y para siempre no existen, no van a estar ahí. Comenzar a tramitar esa emoción. Hay emociones que pueden demorar mucho tiempo, ¿sí? Y esto lo puede entender uno como adulto. Bueno, recurro a las experiencias, digamos, cuando alguien se ha enamorado muy fuerte, pues eso no es que de la noche a la mañana se olvida, ¿sí? Yo se lo decía yo en mi consultorio, no es que somos un switch de apagar y prender la luz, las emociones no son así. No, ya no te quiero, Pac, ya no te amo, Pac. Ni eso, ni por ejemplo la pérdida de un ser querido, digamos, ¿no? O sea, tampoco no es algo que de la noche a la mañana, son emociones que, entonces, nosotros que tenemos todo un aparato, una estructura subjetiva, como veníamos trabajando, bastante más armada, digamos, ¿no? Entonces nos cuestan, digamos, ciertas cosas, ¿no? Entonces hay que entender que para un autista que tiene, que puede tener, algunos pueden tener mucho más precaria, digamos, esta estructura subjetiva, o sea, elementos para poder manejar las emociones menos desarrollados que nosotros, pues eso le va a costar muchísimo más. Entonces no vamos a pretender que por una palabra mágica que le digan se va a calmar, no es así. Pero podemos empezar, digamos, ya te digo, preparando al grupo antes, tratando de conseguir un espacio aparte para poder conversar,
para poder comenzar a tramitar el asunto y ahí a mediano plazo con el grupo interdisciplinario también poder comenzar a trabajar, que es la emoción que estaría en juego, digamos. Claro, Rodolfo, y también como padres, como cuidadores o como docentes, mantener ese autocontrol, porque el chico va a ver que estamos hablándole de una manera más sutil, como tú dices, abordar lo que te pasa, qué sientes. Tenemos que mantener también nosotros ese autocontrol para poderle dar esa tranquilidad a él de que pueda hablar, explicarnos, o bueno, si es un chico no verbal, ver qué está pasando, ¿no? Porque hay diferentes formas de comunicación, como tú lo mencionas. Genial eso que me dices, porque además me da pie a decir algo que se me estaba pasando. Estamos hablando mucho del hijo autista, del chico autista, del niño autista, adolescente autista. Y tú traes ahorita algo muy bien, el control de los padres, de los autopadres, iba a decir. Pero es que aquí aplica lo mismo, El asunto es que, por ejemplo, padres, si ustedes quieren estar tranquilos a la hora de corregir a su hijo y lo consiguen, fantástico, no hay nada que hacer ahí, sigan construyendo, no se cansen porque ya les digo, no hay soluciones de la noche a la mañana, hay que ir construyendo, es como un tejido poco a poco. Pero si usted quiere, digamos, ahí viene como un poco lo que decía al inicio, si usted quiere estar calmado cuando corrige a su hijo y se enoja cada vez, ¿no? Entonces usted está queriendo hacer una cosa y haciendo otra. Entonces ahí, ojo, eso tampoco se educa, eso no es con los ideales. No, ya la próxima sí voy a hacer. Bueno, ya prométase una vez más. Y si usted otra vez dice, no, ya voy a estar tranquilo y otra vez se pierde la compostura, ¿sí? Porque somos humanos, obviamente. Entonces eso también es un tema a trabajar ya a nivel usted personal. Porque efectivamente la frustración, ¿sí? De miles de frustraciones, la vida la que nos trae frustraciones, pero si usted quiere hacer algo y no lo consigue porque está haciendo lo contrario, digamos, quiere estar tranquilo al corregir a su hijo y se exaspera, tramítelo, trabájelo, digamos. Eso es un trabajo a nivel subjetivo, digamos, propio, digamos, de ver qué pasó ahí. Porque estoy frustrado, estoy enojado, estoy qué. Porque si es por un día, bueno, pues normal, cualquiera pierde la cabeza un día, 2 días, ¿no? Pero si usted veía que eso pasa de manera recurrente, cada vez yo quiero estar tranquilo y no puedo, pierdo la compostura, entonces, bueno, ahí más vale ver qué me pasa a mí, obviamente, y porque también el trabajo subjetivo propio va a ayudar al hijo, obviamente, ¿no? Entonces, si no puedo yo estar tranquilo para transmitir ciertas cosas, pues obviamente no voy a poderle enseñar ni tramitar nada a mi hijo, digamos, ¿no? Entonces, eso tomar en cuenta también, digamos, ¿no? Tengo los dos últimos mensajes de las redes. Laura Noemí Zapata nos dice buenas tardes y Claudia tiene una pregunta. ¿Qué tipo de terapias el padre debe optar para ayudar a sus hijos? ¿Con qué profesional? Bueno, tipos de terapias hay varias, ¿no? Mira, tú decías, por ejemplo, el ABA, ¿sí? Por ejemplo, las rutinas tienen un valor, digamos, hay cuestiones educativas, digamos, importantes alrededor de, por ejemplo, rutinas para, por ejemplo, lavarse los dientes, para cocinar, para hacer ciertas cosas, ¿no? Para la independencia, ¿no? Pero todo esto es educativo, digamos, está muy bien. Recuerden que dentro de la psique, digamos, hay las dos sustancias que traía, digamos, ¿no? Un poco de los dos ejes, digamos, yo les decía, es lo que se sabe, el conocimiento y las emociones. Son dos sustancias distintas que son complementarias, además, ¿no? Entonces, hay lo que es susceptible de ser educado, digamos, ¿no? Y lo que es susceptible de ser trabajado a nivel subjetivo. Entonces, hay terapias que trabajan la educación, lo educativo, digamos, ¿no? Y hay terapias que trabajan la estructura psíquica, digamos. Entonces, digamos, está el ABA, que es el cognitivismo, que va del lado educativo, y está el psicoanálisis, que justamente trabaja la parte de la estructuración psíquica, digamos, ¿no? Cómo tramitar las emociones, de qué manera trabajar eso. Eso, digamos. Claro, tenemos una última pregunta. Joel Franco nos dice, ¿cómo poder ayudar a mi hijo? Él es TEA, él se sabe las tablas, pero no le gustan las matemáticas porque dice que es mucho número y se molesta. Bueno, ahí, a ver, hay varias aristas ahí, está interesantísima la pregunta. Porque, a ver, por ejemplo, una cuestión es la del gusto, digamos, ¿no? Si a uno no le gusta ciertas cosas, mira, vale como padre sí intentar, ¿no? Yo te diría que sobre todo intente, y eso es algo que aquí en el Ecuador realmente tenemos muy poco desarrollado lastimosamente, sobre todo en matemáticas, que es el tema de la lúdica en matemáticas, ¿no? Entonces hay que tratar de buscar de qué manera los juegos. Me acuerdo que hace años había un programa que justamente una mamá me trajo, era Mafalda Calcula, una cosa así,
Tiene que haber muchísimos mejores ahora, digamos, ¿no? Si le gustan los juegos de video, las matemáticas con juegos de video, podría ser una opción, digamos. O sea, como padre sí se trata de enamorar, de buscar, de sí, entonces sabe las tablas, fantástico, y hay una base, digamos, ¿no? Pero juegas tú con él también, no la manera de tomar las tablas, por ejemplo, no, o poner trabajo, no, que vamos a hacer ejercicio, no, es muy aburrido, digamos. No que más vale cuando, a ver, vamos haciendo esto, ¿no? Y compitamos en no sé qué, o sea, tratar tú de qué más, eso es un arte también, digamos, ¿no? Pero doy un poco los derroteros por los cuales podría encontrarse, digamos, una cuestión ahí. Busca como todo, digamos, busca emocionar, busca tramitar esa emoción. Si a ti te gustan las matemáticas como padre, me imagino que debe ser así, por eso la pregunta, supongo, digamos, ¿no? Pero, digamos, si es así, digamos, trata de transmitir esa emoción. ¿Qué es lo que piensa tú mismo? ¿Qué es lo que te gustó, te enamoró a ti de eso? Para que trates de, no decirle, no, mira, es que yo me enamoré de esto. No, eso no tiene, más vale transmitirlo con actos, digamos, ¿no? Mira, es que esto, y mira, y si uno hace esto de acá y consigue lo de allá, y digamos, ¿no? Y con juegos y tratando, ¿no? Eso sí se vale, pero finalmente, ojo, digamos, hay que estar atentos porque no todo puede, o sea, los gustos no se pueden ordenar, digamos, para empezar. Entonces, más vale, pero sí, digo, es súper válido, o sea, no se puede obligar a que le guste a nadie nada, digamos, ¿no? Pero sí es válido de parte de los padres que tratemos de, bueno, mira, esto es importante, ¿no? Y transmitirle, y ahí lo único que vas a sacar son cosas buenas, digamos. Trabajar es la propia frustración, porque a veces cuando no logramos lo que queremos, pues nos frustramos, es lo que hablábamos un poco antes, pero si puedes tramitar tu propia frustración, así sea lo poquito que se avance con él, digamos, te puedes divertir tú, se puede divertir tu hijo y pueden ir construyendo, digamos, un poquito más de gusto a las matemáticas o tal vez mucho, digamos, ¿no? Me hablaban que ayer casualmente un practicante me hablaba de que en su clase, justamente una clase de matemáticas, había dicho que se había preguntado a los estudiantes, bueno, ¿qué quisieran estudiar? Y me parece fantástico, digamos. Entonces habían salido algunas ideas, digamos, de los estudiantes, yo quisiera estudiar esto, y uno de ellos era un juego de video, no sabría decirte el nombre, pero sé que hay un juego de video que usa matemáticas, que hay matemáticas implícitas, ¿no? Un poco complicadas, entonces, bueno, o sea, hay algo actual, es lo que podía, digamos, aportar un poco. Tenemos otra pregunta de las redes. Laura Noemí nos dice, mi niña tiene 3 años. ¿Cómo empezaría a enseñarle a ir al baño? 3 años y empezar a ir al baño. Lo que decíamos al inicio, apalabrar, digamos, ¿no? Mira, tienes que avisar. Me imagino que esto tal vez ya lo hicieron, tal vez no, digamos, pero recordar que no es que es una vez, digamos, no es que una vez le dije y ya está, digamos, eso ni siquiera en los adultos funciona, digamos, ¿no? Entonces, mira, tienes que hacer pipí, no, yo estoy enojada porque otra vez yo te dije tienes que hacer pipí, no hiciste, y tienes que pedir, mira, esta es la vasenilla, y entonces insistir y comenzar un poquito a mostrar molestias, pero creciendo de a poquito, digamos, ¿no? Recordar que no es que es un grito que voy a pegar y ya va a ser como debe ser, no es así, no funciona. Muchas veces las personas tienen recuerdos de que sí, una vez me dieron una paliza y ya me dejé de vaina. Ese es el recuerdo de uno, pero no fue así, los padres estuvieron ahí, dale, ¿sí? Entonces es una construcción. Pero siguen creciendo un poquito, pero poco a poco, digamos, un poco, no, ya estoy enojado, pues, ¿cómo puede ser posible que entonces? Y ver también a veces contradicciones que sabe haber, digamos, ¿no? Entonces, que por ejemplo la mamá está que le pide, de repente resulta el papá que se queda el fin de semana con el papá y la deja haciendo más lo que sea y como sea. Entonces, también, o sea, muchas veces tenemos contradicciones como personas y a veces a nivel familiar también, digamos. Entonces, tratar de esas contradicciones nunca van a ayudar, van a complejizar más el cuadro. Entonces, haga equipo también con su terapeuta en relación a ver qué otras estrategias o qué podría estar pasando. A veces también es por cosas emocionales, digamos. A veces una sencilla, digo que hay cosas más complicadas, pero como una sencilla, a veces hay respuestas, digamos, en orinarse ante el miedo. Alguien se asusta y se orina, digamos. Entonces, si ahí hubiera algo de eso, pues bueno, hay que trabajarlo, digamos, a nivel de psicología. Pero a los 3 años, me imagino que digamos, no hay ninguna complicación, sino que estás viendo es cómo abordar eso, digamos. Pues bueno, es comenzar a hablar, decirle, avisarle antes, y no, a ver si se alcanza, si la ves que por ahí se comienza. Mira, esto es importante, ver qué señales puede caer, la mayoría comienzan a dar señales, digamos, de que como que se mueven un poquito así, como que la pierna así, como que el no sé qué. Entonces, si estás muy atenta a eso, te vas a... Mira, tú quieres ir al baño, vamos. Comienzas, ¿sí? Entonces toca estar así pendiente y ahí les vas a ir acostumbrando, digamos, ¿no? Y pidiéndole por las buenas, pidiéndole por las malas, después va subiendo por las malas, y es eso también, es una construccióncita. Recuerden que no hay soluciones de una vez y para siempre, como digo. Ahí más vale que hay que hacer construcciones, digamos, pero eso,
con esa niñita de 3 años sería comenzar así. Rodolfo, hemos llegado al final de nuestro programa. Te agradezco por toda la información que nos has compartido el día de hoy. En conclusión, debemos enfocarnos como padres, familiares y cuidadores de personas con TEA en lo que ellos pueden hacer y en base a ello saquemos el mayor provecho para trabajar en lo que no pueden realizar. Debemos brindarles el acompañamiento y prepararlos para llegar a la meta que es la autonomía. Para ver más de nuestros programas, lo pueden hacer a través de nuestro canal de YouTube. Y el programa de hoy ha llegado a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho por el canal RBP TV Digital. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Una Mirada al Autismo con Fundación Sendero Azul. Gracias.